Imagínate despertar en una mañana y descubrir que en tu playa favorita ha aparecido un hombre muerto, perfectamente vestido, sin signos de violencia ni pruebas de que indiquen quién era. Pero espera, no es solo un hombre sin identidad. Lo que parecía un caso simple, pronto se convierte en uno de los misterios más desconcertantes del siglo XX. El hallazgo que sacudiría al mundo. Era 1 de diciembre de 1948, en la playa de Somerton, cerca de Adelaida. Algunos transeúntes matutinos notaron a un hombre sentado contra un muro de piedra, con las piernas extendidas y una expresión tranquila en su rostro. Nadie pensó nada raro al principio. De hecho, parecía un hombre tomando una siesta después de una noche difícil. Pero al acercarse, quedó claro que no estaba bien. El hombre estaba muerto. Las primeras observaciones eran desconcertantes. Vestía un traje caro y perfectamente planchado. Sus zapatos estaban inmaculadamente brillantes, como si no hubiera caminado en días, y lo más extraño, no llevaba ningún tipo de identificación. Cuando la policía llegó al lugar, descubrieron que el hombre no tenía billetera, dinero ni papeles. Incluso las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente recortadas. Era como si alguien hubiera querido borrar todo rastro de su existencia. Las pistas inusuales. En sus bolsillos encontraron un peine, fósforos, un paquete de chicles y un boleto de tren hacia Adelaida, que nunca se usó. Nada de esto ayudaba a descubrir quién era o por qué había muerto en esa playa. La primera gran pregunta surgió: ¿por qué alguien tan pulcro y misterioso estaría sentado en la playa, muerto, sin dejar huella de quién era? La autopsia complicó más el caso. Aunque parecía saludable y no tenía heridas visibles, el forense descubrió algo alarmante. Sus órganos internos estaban en un estado de congestión extrema, particularmente su vaso, que estaba el doble de su tamaño real. Esto sugería un envenenamiento, pero no había rastros de toxina conocidos en su cuerpo. El médico encargado del caso dijo una frase inquietante: si el veneno utilizado existiese, es algo que no podemos detectar. Tamacho tiene misterioso papel. Mientras los investigadores revisaban nuevamente las pertenencias del hombre, encontraron algo que cambiaría el rumbo del caso. Un bolsillo oculto en el interior de sus pantalones. Dentro de este bolsillo había un diminuto trozo de papel que decía Tamam Shud. Esta frase, escrita en persa, significaba terminado o finalizado. Tras investigar, descubrieron que el papel había sido arrancado de un libro extremadamente raro, El Rubaiyat de Omar Khayyam, una colección de poemas filosóficos que hablaba de la mortalidad, el destino y el sentido de la vida. ¿Esto era acaso una declaración de suicidio? ¿O era un mensaje deliberado o dirigido a alguien más? El código del secreto de Rubaiyat. Las búsquedas del libro comenzaron inmediatamente. Semanas después, un hombre entregó a la policía un ejemplar de Rubaiyat que había encontrado en el asiento trasero de su coche, estacionado cerca de la playa de Somerton. Dentro de ese libro, la página final estaba rasgada y coincidía perfectamente con el trozo de papel que se le encontró en el bolsillo del hombre. Pero eso no era todo. En la contraportada del libro había un código escrito a mano, una serie de letras aparentemente aleatorias. A pesar del esfuerzo de los criptógrafos de todo el mundo, nadie ha podido descifrar el código. Algunas teorías sugieren que podía ser un mensaje cifrado relacionado con el espionaje, pero el misterio no termina ahí. La colección de Joe Thompson. También dentro del libro encontraron un número de teléfono que pertenecía a Joe Thompson, una enfermera que vivía cerca de la playa de Somerton. Cuando la policía la interrogó, ella negó conocer al hombre, pero su reacción fue tan extraña. Testigos dijeron que Joe parecía aterrorizada, como si no supiera de lo que estaba dispuesta a admitir. Lo más desconcertante fue que cuando le mostraron un retrato del hombre muerto, su expresión cambió por completo. Aunque nunca explicó su reacción, muchos especularon que el hombre de que Somerton podía haber sido un amante secreto, o incluso el padre de su hijo. Las teorías inquietantes. El misterio del hombre de Somerton ha dejado muchas teorías, cada una más fascinante que otra. Espionaje internacional. En la época que murió coincidía con los inicios de la Guerra Fría. Adelaida era un centro de actividad militar, lo que llevó a algunos a creer que el hombre era un espía envenenado
después de una falla de una misión. ¿Un mensaje de amor trágico? Algunos creen que Joe Thompson estaba involucrada en el caso. Quizás el hombre murió intentando volver a contactar con ella, dejando el Tamam Shud como su declaración simbólica de destino. Un envenenamiento sofisticado. La ausencia de toxinas conocidas sugiere que pudo haber sido asesinado con un nuevo veneno extremadamente raro o diseñado específicamente para que no sea detectable. ¿Un enigma filosófico? El uso del rubaiyat ha llevado a algunos a pensar que esto podía haber sido un acto simbólico, un suicidio cuidadosamente planeado con un mensaje oculto. Nuevos avances y más preguntas. En 2022, los restos del hombre de Somerton para realizar pruebas de ADN. Los resultados sugieren que podía haber sido un hombre llamado Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico desaparecido en Melbourne. Sin embargo, esta nueva pista plantea aún más preguntas. ¿Por qué estaba en Adelaida? ¿Cómo obtuvo el libro del rubaiyat? ¿Y por qué su muerte estaba envuelta en un código que aún no podemos resolver? El caso que nunca se resuelve. El hombre de Somerton sigue siendo un rompecabezas, un eco de un misterio que se niega a desaparecer. Quizás nunca sepamos quién era, cómo murió o qué significado tenían esas dos palabras. Tamam Shud. ¿Qué opinas? ¿Crees que este caso se resolverá algún día? ¿O será uno de los grandes enigmas que la historia nunca descifrará?